Bueno, buenas tardes. Veo que hoy tenemos un lleno, casi lleno. No tendrá nada que ver que... Bueno, nada. Seguimos con el temario. Ayer terminamos el punto 3.5. Nos vamos directamente al punto 3.6. Mirar. No, si empezamos el 3.6. Sí. Y os empecé a explicar antinomias. Y vimos que con las antinomias lo que tenemos que hacer es tener en cuenta dos elementos. El supuesto de hecho y el operador normativo. Vimos que dentro del operador normativo vamos a tener que distinguir entre normas prescriptivas y normas constitutivas. Vimos, y esto no nos dio problema, que los operadores deónticos que son incompatibles a nivel prescriptivo son los pares obligatorio, prohibido, obligatorio, permitido, no, prohibido, permitido, sí. ¿Sí? Esto vimos que no nos da demasiados problemas. Donde surgieron los problemas fue si mirábamos a las normas constitutivas. Os recuerdo, las normas constitutivas son las que califican un comportamiento como válido o inválido. Y yo os dije, para entender bien cómo funcionan las antinomias entre normas constitutivas, lo que tenemos que hacer es reconstruir su forma canónica según la forma X cuenta como Y. Y en este sentido vimos que, por ejemplo, si 18 años, voto. ¿Sí? Si tienes 18 años, cuentas como persona con derecho de voto. Si trámite parlamentario, entonces cuenta como ley. Dejadme poneros dos ejemplos, dos pares de ejemplos de normas constitutivas y me decís si os parece que crean una antinomia o no. El primer par va a ser si comunidad autónoma, esto lo vimos, competencia en materia de emergencias. ¿Sí? Y dos, sí, Estado central, competencia en materia de emergencias. Nuestra segunda norma era, nuestro segundo par de normas van a ser sí 18 años, mayoría de edad. Y la segunda, sí 16 años, entonces mayoría de edad. ¿Vale? Pregunto, ¿el primer par de normas, las normas N1 y N2, generan una antinomia? No. ¿Por qué? Vale. ¿Las normas N3 y N4 crean una antinomia? ¿Por qué? ¿Una excluye a la otra? ¿Estáis seguras? ¿Podría haber dos normas en ordenamiento no derogadas, ninguna de las dos, que dijera, no, refiriéndose a lo mismo, una que dijera que la mayoría de edad se adquiera a los 16 y otra que se adquiera a los 18? Ponte que, yo qué sé,
o que no son ni siquiera del mismo ordenamiento, uno es del ordenamiento europeo y otro del español. Entre las normas N1 y N2, para que se dé una incompatibilidad, tendría que aparecer aquí un sí, solo o exclusivamente, ¿vale? Decimos que hay antinomias entre normas constitutivas si una de las dos normas reserva la competencia en exclusiva para las comunidades autónomas o para el Estado. ¿Sí? En las normas N3 y N4 pasa exactamente lo mismo. Si no aparece aquí un exclusivamente, en N3 o en N4, estas dos normas son perfectamente compatibles. ¿Sí? El punto es que nosotros cuando vemos la norma N3 y N4 no la leemos como si 18 años mayoría de edad, sino que la estamos leyendo como si dijese sí y solo sí 18 años mayoría de edad. ¿Vale? Pero eso en cierto sentido lo estáis inventando o nos lo estamos inventando. ¿Vale? Nosotros creemos que implícitamente ahí hay un exclusivamente, solamente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a tener casos en los que va a haber una norma que sí lo diga explícitamente, que es solo en el caso de lo que queráis, de ser comunidad autónoma o 18 años, solo en ese caso se atribuye la propiedad institucional, mayoría de edad o competente en materia de emergencias. Pero lo que me interesa que veamos o que tengáis muy claro es que la incompatibilidad entre constitutivas se produce solo si una de las dos normas pone exclusivamente o si le hacemos decir que pone exclusivamente. ¿Sí? Bueno, aquí distinguimos entre antinomias por incompatibilidad unilateral o por exclusividad unilateral o bilateral. ¿Vale? Cuando tenemos incompatibilidad unilateral, cuando solo una de las dos normas dice exclusivamente. Cuando lo que tenemos es que las dos normas dicen exclusivamente, aquí también aparece el exclusivamente, entonces las llamamos bilaterales. ¿Sí? Normas por incompatibilidad o por exclusividad unilateral o bilateral. ¿Sí? Bien. Está todo sencillísimo, ¿verdad? Perfecto. Pues ahora volvamos a la parte del supuesto de hecho, ¿vale? Mirad, lo que os voy a explicar, que, como os dije ayer, esto no debería ni siquiera estar explicándolo porque os lo deberían haber explicado en primero o os lo debería haber explicado en primero yo mismo. Podemos o mejor dicho, respecto del supuesto de hecho nos salen diferentes tipos de antinomias, ¿vale? Entre estos tipos de antinomias, si miramos al supuesto de hecho, esta clasificación está construida a partir de la idea de norma prescriptiva, pero lo podemos aplicar perfectamente a la noción de norma constitutiva, ¿vale? Desde este punto de vista vamos a tomar dos normas, una norma N1 que nos dice prohibido fumar, ¿vale? Y una norma N2 que nos dice permitido fumar, ¿vale? Representemos gráficamente cada una de estas dos normas. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la norma N2? Bueno, todos los comportamientos que sean fumar, ¿vale?
¿Cuál es el ámbito de aplicación de la norma N1? Pues exactamente el mismo. ¿Vale? Chocan estas dos normas, N1 y N2, ¿en qué casos? En absolutamente todos los casos. Una me está diciendo fumar prohibido y la otra el mismo comportamiento, fumar permitido. A este tipo de antinomias las llamamos total-total. ¿Sí? Segundo tipo de antinomias. Pongamos que tenemos prohibido fumar y permitido fumar cigarrillos. Perdón que lo pongo en rojo. Permitido fumar cigarrillos. ¿Vale? ¿Cómo representamos gráficamente esto? Pues mirar, tenemos la norma N1 amplia que cubre todos los casos de fumar puros, fumar en pipa, yo qué sé, lo que queráis. Y también fumar cigarrillos. ¿Cuál es el ámbito de N1? De N2? Pues precisamente este. ¿Dónde chocan estas dos normas? Pues precisamente en los casos de fumar cigarrillos. ¿Sí? A este tipo de antinomia lo llamamos total parcial. ¿Sí? Esto es fácil, cosas que ya sabéis. Nos queda el último tipo. Ahora nuestras dos normas van a decir, la primera, obligatorio vestir de negro. Y la segunda norma nos va a decir, prohibido usar zapatillas de deporte. ¿Sí? Bien. Estas dos normas, bueno, la norma N1 tiene un ámbito de aplicación de obligatorio llevar cosas negras. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la norma N2? Completamente distinto. Todo el mundo lo ve que son completamente distintos. No hay nadie que lleve zapatillas negras, ¿no? Es decir, que no son dos campos completamente independientes. Que el ámbito de aplicación de las dos normas se interseca, se cruza en un subconjunto de casos que son los casos de zapatillas negras. Aquí está en general la prohibición de zapatillas. Aquí está la obligación de vestir de negro. Pero hay un tipo de caso, las zapatillas negras, según que estaría prohibido por sería obligatorio por N1 y prohibido por N2. A este tipo de antinomias lo llamamos parcial. ¿Sí? Estas dos normas no son completamente independientes, sino que tienen un ámbito de aplicación común, que es donde se solapan los ámbitos de aplicación de ambas normas o donde se solapan los dos supuestos de hecho. ¿Sí? ¿Bien? ¿Dudas sobre esto? ¿Podría poner otro ejemplo? ¿De qué? Zapatillas,
Obligatorio beber durante los descansos. Prohibido el alcohol en la universidad. ¿Hay casos en los que se puede beber durante el descanso que no sea alcohol? Sí. ¿Hay casos de beber alcohol en la universidad que no sea durante los descansos? Sí. Por lo tanto, se cruzan solo cuando bebes alcohol durante los descansos. ¿Sí? Bien. ¿Más dudas? Esto os lo expliqué en primero, ¿no? Una cosa que probablemente no os expliqué en primero es que esto nos sirve para dar cuenta de las antinomias entre reglas, pero no de las antinomias entre principios. Recuerdo, por principio podíamos entender cosas diferentes. Vimos las tesis de Dworkin, de Alexy, y al final terminamos diciendo que un principio es una norma de condicional abierto. Esto quiere decir que aquello que aparece en el antecedente es condición necesaria, pero no suficiente para que se siga la consecuencia jurídica. Por ejemplo, tenemos el principio de, dignidad humana. Y tenemos el principio 1 y principio 2 de seguridad. A ver, ¿chocan estos dos principios? A ver, en cierto sentido tenemos la sensación de que cuando tenemos dos principios como libertad e igualdad, libertad y derecho a la vida, dignidad humana y seguridad, honor, libertad de expresión, hay muchísimos. Tenemos la sensación de que ahí hay un conflicto o al menos un posible conflicto. Sin embargo, con las herramientas que hemos visto de antinomias no somos capaces de dar cuenta de este conflicto, o al menos no inmediatamente. Vamos por partes. Para poder dar cuenta de las antinomias entre principios podemos recurrir a dos estrategias. En primer lugar, podemos decir que existe un conflicto pragmático. ¿En qué sentido? Mirad, tenemos un conflicto pragmático entre principios si lo que decimos o si lo que venimos a sostener es que última fila, cucú, hola. Si lo que venimos a decir es que ambos principios nos llevan, nos animan, nos dan razones para llevar a cabo comportamientos en los que dichos comportamientos, o al menos alguno de dichos comportamientos, puede suponer una violación del otro principio. El principio de seguridad nos puede llevar a cometer actos justificadamente a través del principio de seguridad que violen la dignidad humana. Y el principio de dignidad humana nos puede llevar a cabo acciones que terminen violando el principio de seguridad. ¿Sí? Hay otra opción para dar cuenta de los conflictos entre principios. Y es decir, mira, es que al ser normas de condicional abierto y además regular casos tan distintos, si os fijáis, uno es dignidad humana y otro seguridad. Alguien podría decir, ¿y qué puñetas tienen que ver el uno con el otro? Aquí no se produce ninguna antinomia. Bueno, hay una segunda forma de ver los conflictos entre principios, que es diciendo que el conflicto no se da entre los principios, sino entre las reglas que de aquellos podemos derivar. Me explico.
Tenemos el principio 1, que es dignidad humana, y el principio 2, que es seguridad. Bueno, a partir del principio de dignidad humana, yo puedo justificar una regla, puedo especificar una regla R1 que me diga prohibido la tortura. Y con base en el principio de seguridad puedo justificar una norma, una regla 2, que me diga obtener la verdad por la fuerza si hay vidas en juego. Vamos, lo que se llama justificar la tortura. Según este segundo punto de vista, no es que los principios choquen, lo que chocarían serían las normas, las reglas que yo puedo obtener por especificación de dichos principios. El conflicto no se produce aquí, sino que el conflicto se produce aquí. ¿Vale? La primera teoría, repito, sitúa los conflictos entre los principios. La segunda te dice, no, entre los principios exactamente no, entre las reglas que podemos derivar de los principios. ¿Sí? Bien, ¿os ha gustado? ¿El primero? ¿Qué primero? El conflicto pragmático por el Principio de derecho al honor. Principio de libertad de información. A ver, si tengo derecho al honor, entonces cualquier cosa que atente contra mi buen nombre queda prohibida. Y de hecho puedo terminar prohibiendo pues que se publique cualquier tipo de información que yo considere que pone en duda mi honor. Bajo el principio de libertad de información, pues bajo el principio de libertad de información puedo publicar absolutamente todo lo que me dé la gana. ¿El cumplimiento del principio del honor te puede llevar a eliminar la libertad de expresión? Sí, claro. Determinados actos, sí. ¿Y una libertad de expresión sin restricciones te puede llevar a limitar o eliminar el derecho al honor? Claro, por supuesto. ¿Ahí lo ves mejor? Vale. El de seguridad, porque podríamos decir que cualquier trato que sea que toque mínimamente la dignidad humana, ¿cómo decir? Puede entorpecer el principio de seguridad. Por ejemplo, yo no puedo someter a nadie a interrogatorios que le hagan sentir mal o que le presionen psicológicamente. ¿Por qué? Porque presionar psicológicamente a un inocente es contrario a la dignidad humana. Aunque no le toques un pelo, simplemente que lo tengas allí 18 horas para que desespere. Que a un inocente le cojan y le metan 18 horas para que desespere y termine diciendo cualquier cosa como para querer salir, eso viola la dignidad humana. Yo pensaba que el principio de dignidad humana erosionaba la de seguridad. Bueno, ¿en qué sentido erosiona el de seguridad? Que no voy a poder tener a nadie metido 18 horas en una habitación para que confiese absolutamente nada. ¿Sí? ¿Alguien decía mi nombre antes? Sí. Yo no he entendido lo que es el de las normas. Lo que te dice es que esto no es una antinomia, pero de esto, de cada principio, yo puedo derivar una regla. Nosotros vimos que entre reglas y principios se producía una relación de justificación o especificación. ¿Sí? ¿Os acordáis? Bien. Entre las reglas que constituyen la especificación de cada uno de los principios, ahí sí puedo obtener dos normas que generan una antinomia que sí puedo explicar
con el esquema previo de las antinomias. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿Bien? Bien, bien. El principio, el ejemplo que hemos tomado, por ejemplo, el principio de seguridad y el principio de dignidad humana. Aquí no se puede terminar una norma entre los actos que se realizan a la hora de especificar este principio. Claro, sí, sí. Si el punto no es si se da uno u otro, es cómo lo reconstruyo. Lo reconstruyo como un problema de conflicto entre principios o como un problema de conflicto entre las reglas derivadas de esos principios. ¿Sí? Son dos reconstrucciones, no dos tipos. Y ahí no se podría salvar el conflicto con la ponderación. ¿Se puede salvar el conflicto con la ponderación? Bueno, ¿la ponderación realmente nos sirve para salvar conflictos? Alguien podría decir, mira, cuando estás ponderando, en realidad lo que estás haciendo es dejar de aplicar uno de los principios. Por lo tanto, no es que estés salvando uno y aplicando el otro, sino que estás aplicando uno y dejando el otro de lado. Si yo decido torturar, tomar por culo con la dignidad humana. Si decido que no voy a torturar y que sabemos que Gabriel ha colocado una bomba en esta habitación y que explotará en menos de un minuto. Voy a decirlo en términos técnicos, inflamos a hostias a Gabriel para salvar la vida de todos, ¿o no? Si decidimos no dejarle que se lo piense, morimos todos. ¿Sí? Bien. Pues vamos entonces con las lagunas. A ver. De nuevo, lagunas también os explicaron, o también os expliqué en primero, pero dado que estamos hablando de precedentes, falta una norma en el ordenamiento previa, en las antinomias para las ponderaciones. ¿Cómo vamos a saber cuándo tenemos que ponderar si no sabemos cuándo hay una antinomia? Vamos a ver rápidamente las lagunas, qué son y sus tipos. En realidad vamos a ver sus tipos, porque no tenemos un concepto unitario de laguna. Cuando hablamos de laguna, decimos, hay una laguna en el derecho. Lo que queremos decir es, falta una norma en el ordenamiento jurídico. Pero, ¿qué quiere decir en concreto ese falta una norma en el ordenamiento jurídico? Puede querer decir muchas cosas. Por ejemplo, falta en el ordenamiento jurídico una norma que castigue a los estudiantes que bostezan en clase. Que vayan. Sí. Que los castigue así furibundamente. O falta en el ordenamiento una norma que obliga al presidente del gobierno a convocar elecciones si no presenta los presupuestos generales del Estado. Falta una norma en el ordenamiento jurídico que permita que vengáis con animales de apoyo emocional al examen. Bueno, estas tres formas o estos tres casos de falta una norma, en realidad no los podemos reconducir a un único concepto unitario. Así que no nos queda más remedio que pasar directamente del punto 3621 al 3622. Tenemos una noción ateórica o preteórica, que es que falta una norma. Pero claro, falta una norma puede querer decir cosas muy diferentes. Vamos con qué quiere decir que falta una norma. Mirad, falta una norma puede querer decir, en primer lugar, que hay una laguna normativa. ¿Qué es una laguna normativa? Esto no sé si os lo expliqué en primero. Una laguna normativa es cuando el legislador ha previsto un comportamiento, pero no lo ha calificado jurídicamente. Suena raro, es como si el legislador hubiese dicho matar animales y en vez de decir prohibido, permitido o obligatorio, hubiese callado. Dicho así, parece una tremenda tontería.
pero tiene su sentido. Mirad, nosotros vamos a tener dos normas. Una norma N1 que nos dice prohibido beber alcohol los días de trabajo. ¿Sí? Y una norma N2 que nos dice obligatorio trabajar de lunes a sábado. Mirad, a nosotros lo que nos interesa es cómo está calificado beber alcohol. ¿Sí? Bien por el momento. ¿Cuántos tipos de casos regula estas dos normas? ¿Cuántos tipos de acciones? Queremos, en realidad, nosotros nos preocupa saber cómo está beber alcohol. ¿Cuántos casos, a partir de lo que nos ha dicho el legislador, podemos prever o podemos imaginar a partir de nuestras dos normas? Mirad, nuestras dos normas nos han dicho dos cosas. Nos han dicho que sea día de trabajo, ¿vale? Esto lo ha considerado el legislador una propiedad relevante. ¿Sí? La otra ha sido que sea de lunes a sábado. ¿Sí? Nosotros podemos imaginar casos en los que efectivamente sea un día de trabajo, ¿vale? Que sea un día de trabajo. Pero también podría darse el caso de que nos preguntemos por beber alcohol un día que no sea de trabajo. Cuando sea un día de trabajo ponemos un más, ¿sí? Más de sí, día de trabajo. Cuando no sea día de trabajo ponemos un menos. Vamos a hacer lo mismo con de lunes a sábado. Porque cabe que sea día de trabajo y no sea de lunes a sábado. Hombre, un día que sea festivo, ¿sí? Un martes festivo, o que sea, sí, lo que sea. Y vamos a ver que cabe el caso de que sea día de trabajo y de lunes a sábado. Pero también es posible que sea día de trabajo y no sea de lunes a sábado. ¿Por qué? Porque me toca trabajar un domingo. Ya lo siento yo. También puede ser que no sea día de trabajo y sea de lunes a sábado, porque es festivo, o que no sea ni día de trabajo ni sea de lunes a sábado. Así que nuestras dos normas, con nuestras dos propiedades, en realidad nos generan 4 casos diferentes. Veamos ahora cómo califican nuestras dos normas. Tranquilos que esto no lo voy a preguntar en el examen, ¿eh? Veamos cómo nuestras dos normas califican nuestros 4 casos. La norma N1 simplemente nos dice algo sobre beber alcohol los días de trabajo. ¿Qué casos califica? Bueno, N1 nos dice que si día de trabajo, prohibido beber alcohol. Aquí está presente en el caso 1, porque es día de trabajo. Aquí también. Así que, prohibido beber alcohol. ¿Qué nos dice respecto del caso 3 y del caso 4? Pues en realidad no nos dice nada, porque la norma N1 es solo aplicable a los días de trabajo.
Vayamos con nuestra norma N2. Nuestra norma N2 nos habla de lunes a sábado. ¿Cuándo será aplicable? Pues es aplicable al caso 1 que te dice obligatorio trabajar y por tanto prohibido beber alcohol. Y el caso 3 que también, como te dice que es obligatorio trabajar, prohibido beber alcohol. Si os fijáis, el caso 4, el último caso, no está calificado por ninguna de las dos normas. Así que vamos a tener una laguna normativa toda vez que el legislador ha previsto un comportamiento. ¿En qué sentido ha previsto un comportamiento? Pues que de la combinación de día de trabajo y de lunes a sábado, yo puedo obtener un universo de casos, así se llama, dentro de los cuales puede que alguno no haya sido calificado por el legislador. Bueno, más que interrogación, aquí hay que poner una X. El legislador no nos ha dicho nada en esos dos casos. Por tanto, ahí tenemos una laguna normativa. Estas lagunas normativas no nos las vamos a encontrar así como así. ¿En qué sentido? En que solo vamos a poder encontrar una laguna normativa de este tipo cuando desarrollamos, cuando hacemos esta matriz y sacamos todo el universo de casos posibles. Esto, en determinados contextos con pocas normas, puede ser muy útil, porque lo mismo que te saca lagunas, también sirve para sacarte antinomias, para mostrar las antinomias, ¿vale? Insisto, no os voy a pedir que en examen construyáis una matriz de este tipo. Soy malvado, pero tengo mis límites. Laguna normativa, comportamiento previsto, pero no calificado, ¿vale? No sabemos si es obligatorio, prohibido. Dos, vamos con las lagunas técnicas. Esto también os lo expliqué en primero, los que tuvisteis clase en primero conmigo. Todos los menores de 30 años tendrán una ayuda para el alquiler de 2.000 euros anuales. ¿Sí? Vale. Para que tú puedas presentarte y solicitar esa ayuda para el alquiler, no basta con que haya una norma que te concede el derecho a esos 2.000 euros. ¿Sabéis qué es lo que falta? Una norma que establezca una partida presupuestaria que diga, se van a dedicar 2 millones de euros o los que sean a esta partida presupuestaria. De hecho, esta es la situación actual en la región de Murcia. Tenéis el derecho de solicitar esa ayuda, pero no hay dinero. ¿Sí? Hasta que el gobierno regional no cree una norma que diga se dan no sé cuánto dinero para financiar esta ayuda al alquiler, lo que ha dicho el gobierno regional es no hay dinero. Claro, no hay dinero porque no has creado la norma para que lo haya. ¿Sí? Vamos a llamar laguna técnica a aquellas lagunas o aquellas en las que lo que tenemos es lo que no tenemos es una norma que constituye una condición necesaria para la aplicación de otra. Por ejemplo, te dicen, podrás solicitar el bono cultural mediante el procedimiento establecido. Te vas a buscar el procedimiento. Y procedimiento no hay. ¿Sí? Claro, si falta la norma para que tú puedas solicitar, la norma de procedimiento para que puedas solicitar
que puedes realizar la solicitud, tu derecho pues no, nada. ¿Sí? O por ejemplo, yo qué sé, si hay ejemplos ad absurdo. Distinguimos, no obstante, entre dos tipos de lagunas técnicas. Las lagunas técnicas en sentido estricto y las lagunas técnicas institucionales. Mirad, las lagunas técnicas en sentido estricto, ¿qué son? Pues en sentido estricto lo que os he dicho. Falta una norma que es condición de aplicación de otra, ¿vale? Tenemos que el Código Penal dice que los delitos contra la indemnidad sexual serán regulados, o las penas, perdón, el tipo de penas o los tipos de penas en general de cárcel serán reguladas por un Real Decreto. Te vas a buscar el Real Decreto y el Real Decreto no está. ¿Puedes aplicar el Código Penal si no tienes la norma sobre las penas? No. ¿Vale? Laguna técnica en sentido estricto cuando falta una norma que es condición de aplicación de otra. Muchachos, necesito de vuestra ayuda. ¿De qué año es vuestra Constitución? 46. ¿Cuándo se crea la Corte Costituzionale? ¿Quale anno? 48. Più avanti. 50 qualcosa. Mirar, lo que sucedió en Italia después de la Segunda Guerra Mundial es que ellos hicieron una constitución muy bonita, muy bonita, muy bonita, parecida a la nuestra de la Segunda República y a la de Weimar, y estaba previsto la creación de su Corte Constituzionale, nuestro Tribunal Constitucional. Pero ¿sabéis qué es lo que pasó? Que tardaron, sí, búscalo, anda. Tardaron, pues no sé si fueron 7 años en crearla, el Tribunal Constitucional, en crearlo. Claro, hablamos de laguna técnico-institucional cuando lo que falta no es una norma que es condición de aplicación de otra, sino lo que falta es toda una institución, lo que falta es un órgano. Hola, puedes entrar si quieres, no mordemos. ¿Sí? Cuando lo que falta es todo un órgano. Ojo, un órgano no es nada más que un conjunto de normas, ¿eh? Ni más ni menos. Pero parece que hay una diferencia entre que falte una norma que es condición de aplicación de otra y que directamente te falte todo un órgano. ¿De qué año? 48. 48 la Constitución de la Corte. ¿En la Constitución ahora? 46. 46, 2 años, me había confundido. 2 años que se pasaron sin Tribunal Constitucional. ¿Sí? Pero vamos, esto ha pasado con un montón de cosas. Se creará el observatorio de no sé cuántito, y el observatorio no se ha creado en la vida. ¿Sí? Esto pasa con mucha frecuencia. Vale, tenemos lagunas normativas, tenemos lagunas técnicas, vamos con las que más nos importan en realidad. Las lagunas axiológicas. Os recuerdo, el término axiológico significa relativo a valores. ¿En qué sentido relativo a valores? Mirad, cuando yo digo que en el ordenamiento jurídico falta una norma que obligue al presidente del gobierno a dimitir si no presenta los presupuestos generales del Estado, pregunta, ¿estoy describiendo algo? Cuando digo falta una norma que obliga al presidente del gobierno a dimitir, digo, falta una norma sobre la amnistía, falta una norma sobre el color de los cordones de los zapatos, falta una norma sobre en qué idioma tenemos que hablar con los extraterrestres.
Mirar, en todos estos casos, yo no puedo constatar sin más que falta una norma. Es más, es que no se puede constatar. Porque cuando digo que falta una norma que regule un determinado comportamiento, aunque parece un enunciado descriptivo, es un enunciado de deber ser. Es decir, que lo que estoy diciendo en realidad es debería haber una norma. ¿Y ese debería en base a qué? En base a lo que me dé la real gana. ¿Sí? Cuando digo falta una norma que obliga al presidente del gobierno a dimitir si no presenta presupuestos generales del Estado, lo que estoy queriendo decir es, me gustaría que hubiese, creo que debería haber una norma que... Cuando digo falta una norma que proteja de manera más eficiente a las mujeres en contra de la violencia de género, lo que estoy diciendo es, en mi opinión, según mis consideraciones ético-político-normativas, debería haber una norma que regulase este comportamiento o que lo regulase de otra manera. De hecho, precisamente pase, no mordemos, pero pase y cierre. Ah, si están todas ahí, pasen. Esto es como el camarote de los hermanos Marx. Perdón. No. Adelante. De hecho, nosotros vamos a distinguir entre dos tipos de lagunas axiológicas. No veo, así que no sé si eres de aquí o no. Sí, vale, ok. Dos tipos de lagunas axiológicas. Vamos a ver lagunas axiológicas totales y lagunas axiológicas parciales. Por ejemplo, yo podría decir que falta en el ordenamiento universitario una norma que me permita expulsar de la universidad a los estudiantes que hablan en clase o que llegan tarde o que me caen mal, simplemente. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Cuando hago una operación de este tipo, lo que tenemos es que el comportamiento, laguna axiológica total, lo que estoy diciendo, o mejor dicho, no hay ninguna norma que regule ese comportamiento. Y yo digo, debería haber una norma que regulase ese comportamiento. ¿Vale? Por cierto, paréntesis, la creación de lagunas axiológicas es una de las formas o uno de los instrumentos de la construcción jurídica. Nosotros ya vimos que era la construcción jurídica, vimos que había tres tipos de normas implícitas, la de cállese, la de cállese y la de cállese usted también. Las normas consuetudinarias, las que son consecuencia lógica de otras normas, y las normas que son producto de la construcción jurídica. Vale, dentro de la construcción jurídica ya hemos visto cosas que vienen de la ponderación, cosas que generan precedentes, lagunas axiológicas, aquí dentro también, ¿vale? Porque no se trata únicamente de que digo, ¡uy! Falta una norma. No es como, ¡guay! ¡Qué entretenido! He encontrado. Tú no has encontrado nada. Has creado tú la laguna. ¿Para qué? ¿Para qué podría decir yo que falta una norma? Para inmediatamente decirte yo cuál es la norma implícita que está en el ordenamiento. Digo que falta una norma para inmediatamente después decirte, pero en realidad sí está. ¿Sí? Esto respecto de las lagunas axiológicas totales. Comportamiento no regulado, digo que falta norma y creo yo inmediatamente la norma. ¿Vale? Falta una norma que permita a los profesores fumar en clase. Este es el primer paso. Segundo paso, digo, es que en realidad si hay una norma que dice permitido que los profesores fumemos en clase. Ustedes no, pero yo sí. Claro, sería el argumento para construir currículum.
Es, como decía, una forma de construcción jurídica en la que me estoy inventando normas. ¿Solo a través jurisprudencial? No. También en las facultades de Derecho. Si vuestros profesores han dicho esto 70 veces, no os habéis dado cuenta ninguna. Pero muchas veces vuestros profesores dicen, no, en realidad el ordenamiento español es lagunoso porque falta una norma que regule el caso. Y ya os digo yo qué norma es. O la está intentando colar. De hecho, lo más probable es que lo haya conseguido. ¿Sí? Laguna axiológica parcial. ¿Qué es una laguna axiológica parcial? Una laguna axiológica parcial es cuando el comportamiento sí está regulado. Sí lo está. Pero no te gusta como lo está. ¿Sí? Por ejemplo, digo, aunque está regulado el consumo de drogas en España, falta una norma sobre el uso recreativo del cannabis. De fumarse unos porritos. A ver, un momento. Tenemos una norma que en general prohíbe el consumo de drogas. ¿Sí? ¿Y aquí qué entra? Entra el éxtasis, entra... Venga, decidme drogas que ya ni me acuerdo. Heroína, cocaína, MDMA, éxtasis y marihuana. Aquí está la marihuana. ¿Sí? Cuando digo que falta en el ordenamiento jurídico una norma que regule el uso recreativo de la marihuana, lo que estoy haciendo es darle un bocadito a la norma. ¿Sí? Y decir que en realidad el comportamiento no está regulado. Repito, al principio, en un primer momento nos damos cuenta de que la marihuana, en cuanto droga, su uso sí está regulado, como prohibido. Pero llegas y dices, pero es que la marihuana tiene tiene varias cosas buenas. Ayuda en determinados casos de salud, no es una droga tan dañina como las otras, no es una droga que produzca la misma adicción. Por tanto, es una droga especial que, debido a su especialidad, no entra dentro del ámbito de la aplicación de la norma prohibida a las drogas. ¿Qué es lo que he hecho? Lo que he hecho ha sido hacer que el comportamiento marihuana recreativa pase de estar prohibido a estar no calificado. ¿Y por qué haría yo algo así? Pues evidentemente porque lo que estoy intentando decir es que hay una norma que dice permitido marihuana recreativa y que tiene solo este ámbito. Las lagunas axiológicas parciales lo que hacen es partir de un supuesto ya regulado y crear una distinción. ¿Os acordáis de lo que es una ley especial, una norma especial? Claro, aquí lo que estoy haciendo es un caso de especialidad. Lo que pasa es que esta norma N2, permitido marihuana recreativa, no está en el ordenamiento. Me la estoy inventando yo. La estoy construyendo. ¿Sí? Así que en las lagunas axiológicas, en ambos casos, decimos que falta una norma por razones, y esto no va con connotaciones negativas, por razones ideológicas. Pueden ser muy nobles, extremadamente nobles, ¿sí? Por ejemplo, queda prohibida la entrada de animales en el campus. Suelo poner el ejemplo de los perros guía. Me decís, no está previsto que entren los perros guía. Vale, sujétame el cubata. El caso de los animales de apoyo emocional diferentes de los perros guía. Los perros guía no son de apoyo emocional. Te llevas a tu gato a todas partes porque te tranquiliza y evita que tengas ataques de ansiedad. ¿Hay una norma en el ordenamiento
universitario que prevea si está permitido o no la entrada de animales de apoyo emocional? Claro que sí, la norma que dice que prohibida la entrada de animales. ¿Los animales de apoyo emocional son animales? Sí, entonces está regulado el caso. Claro. Cuando yo digo falta una norma, lo que estoy diciendo es no me gusta la regulación. Debería haber otra norma. ¿Sí? Tomémonos la pausa y con esto terminamos antinomes. Lagunas. Vamos para allá. ¿Cómo construir un argumento y cómo destruirlo? Toma ya, faltando la tilde, además, en el primer cómo. Bueno, lo que vamos a ver aquí es el modelo de Stephen Toulmin. Stephen Toulmin era un filósofo, más que jurista, un filósofo, pero que se interesó mucho en el derecho y se interesó mucho especialmente en la prueba de los hechos, ¿sí? En la prueba jurídica de los hechos. Y presentó... Toulmin está escrito ahí. Siempre me va a afilar lo mismo. Gafas. Bueno. Nos presentó un esquema para argumentar en materia probatoria. Sin embargo, no se trata solo de, o mejor dicho, posteriormente ha sido empleado este esquema para la justificación de la premisa normativa, de la quaestio juris, y no solo de la quaestio facti. ¿Sí? Bueno, algunos autores, entre ellos el propio Toulmin, han sostenido que este esquema vendría a sustituir a nuestro esquema de justificación interna y justificación externa en un razonamiento deductivo o de razonamientos inductivos y deductivos, inductivos y abductivos. ¿Sí? A ver, ¿sustituye esto el esquema de Toulmin a todo lo que hemos visto en el tema 3? No, evidentemente no. Lo que pasa, yo puedo presentar todo lo que voy a presentar sobre Toulmin en términos de razonamientos deductivos, inductivos, abductivos. Ahora bien, hay que decir en favor del esquema de Toulmin que cuando uno no tiene muy claro cómo se construye y cómo se destruye un argumento, pues es muy visual. Lo puedes hacer hasta en composites. ¿Sí? Dice Toulmin, la argumentación o la justificación siempre parte de un mismo, siempre comienza por un mismo punto de partida, que es el mismo punto de partida que el punto de llegada. ¿En qué sentido? Te dice, mira, nosotros siempre partimos de una pretensión. ¿Qué es una pretensión? Pues una pretensión es algo que queremos probar, justificar. Puede ser, como os digo, una premisa sobre hechos o una cuestión sobre hechos. Juan mató a Álvaro. Michael robó, yo qué sé. O puede ser una cuestión normativa. Puede ser una cuestión, no, mira, la mejor interpretación del artículo 12 de la Constitución es putoplum. ¿Sí? Repito, la pretensión es lo que queremos probar. Y claro, en derecho, cuando argumentamos, cuando justificamos, lo hacemos para algo, para que nos acepten algo como verdadero, correcto, lo que queráis. ¿Sí? Así que nuestra pretensión es nuestro objetivo, lo que queremos mostrar como
plausible, verdadero, correcto, cualquiera de esas tres, ¿vale? Ahora bien, cuando estamos argumentando, lo que se nos va a pedir, fijaros qué cosas tiene la gente, lo que se nos va a pedir es que presentemos razones, argumentos. Toulmin, en un exceso de originalidad, llamó a esto razones. ¿Qué son las razones? Las razones son hechos que vienen a justificar la pretensión. Por ejemplo, imaginemos que lo que quiero probar es que ha habido, mi pretensión es que ha habido dos personas que han copiado en el examen. ¿Y qué hechos presento en favor de mi pretensión? ¿Qué razones presento en favor de mi pretensión? Bueno, pues mi razón fundamental es que han respondido lo mismo. Han respondido igual. Ahora bien, del hecho de que dos personas respondan igual, ¿se sigue necesariamente que han copiado? Alguien te podría decir no. En los términos que lo dijo Marina Gascón. Mirar, lo que sucede es que lo que necesitamos es una ley de cobertura, una ley general, que puede ser una ley científica, una ley en el que haya una relación meramente de probabilidad, o lo que ella llamó máximas de la experiencia, que funciona como garantía. ¿Qué es la garantía? La garantía es una regla, no en sentido normativo, sino una correlación entre dos eventos que hace que el paso de las razones a las pretensiones esté justificado. Claro, en mi caso, si mi pretensión es dos personas han copiado, han respondido exactamente igual, lo que puedo decir es que, como garantía, nadie se expresa igual o exactamente igual. Sin embargo, alguien con ganas de guerra me puede decir, bueno, pero esa garantía, esta regla de inferencia que me está presentando usted, está injustificada. ¿O tiene que justificarme esta regla de inferencia? ¿Tiene algún estudio lingüístico detrás que lo respalde? Le puedo decir, mira, es que no es un problema ya de que nadie se exprese igual, sino que hay una ley de carácter más general que voy a llamar respaldo, según la cual los actos lingüísticos son identitarios de cada ser humano. ¿Sí? ¿Qué es lo que he hecho de esta manera? Pues he presentado de una manera esquemática, donde pone razones, garantías, respaldo y pretensión. Vosotros podéis poner vuestros posits o lo que queráis. Y vais diciendo, mira, es que lo que tenemos que probar es esto. O lo que tenemos que justificar es esta interpretación del artículo 12 de la Constitución. ¿Qué razones? Bueno, en este caso las razones va a ser dos exámenes.
El caso de, yo qué sé, pongamos que nos estamos preguntando acerca de la constitucionalidad de becas exclusivamente para mujeres. Volvemos a ese caso. ¿Cuáles son las razones para decir son constitucionales? Bueno, las razones para decir son constitucionales podrían ser el hecho de que hay menos mujeres en las carreras científicas. Y alguien me podría decir, hombre, pero el hecho de que no haya mujeres en las carreras científicas no supone que haya una desigualdad entre ellas. Y entonces tengo que sacar mi garantía y decirle, no, mira, es que históricamente ha habido una relación de dominación estructural por la cual se ha considerado que las mujeres no eran competentes para las carreras científicas. Y alguien me podría decir, pues justifique eso. A ver, te doy el respaldo. Las mujeres desde Roma en adelante han vivido en una posición subordinada respecto de los varones. Menos derechos, menos. Hasta hace 4 días ninguno de ustedes podía estar aquí legalmente, no se podía abrir una cuenta bancaria, tenían que pedir permiso para salir del país a su marido, para trabajar, básicamente para cualquier cosa que no fuese fregar y cocinar y hacer hijos. Para el resto tenéis que pedir permiso para todo. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, mi idea es decir que son constitucionales las normas que prevén becas solo para mujeres científicas. ¿Qué razones he presentado? Bueno, que esto no constituye discriminación. ¿Por qué? Porque las mujeres han estado en una situación de marginalización. ¿Por qué? Joder, porque es que se han pasado no sé cuántos milenios en los que solo se les permitía hacer ciertas cosas. ¿Sí? A ver, ¿qué ventajas tiene el esquema de Toulmin? Pues que sé dónde atacar. Claro, si yo me presento así el argumento de la contraparte, decir, a ver, ¿qué es lo que puedo atacar? ¿Los hechos, las razones? ¿Estas razones son sólidas? ¿O la garantía? ¿O la ley general? ¿O ataco el respaldo? Ataco el respaldo, ataco de este modo la garantía y ataco la conexión entre razones y pretensión. ¿Sí? Así que sirve para construir, pero también como mirilla, como mira, ¿sí? Para saber dónde disparar. ¿Sí? Mirad, Toulmin posteriormente establece 2 categorías más, como hay una que no me acuerdo cómo la llamaba. Ah, ya, lo voy a mirar, que es el cualificador y la condición de refutación. Mirad, como contó Marina Gascón el otro día, cuando tenemos reglas de inferencia probatoria, algo que nos permite pasar de un hecho a justificar una pretensión, en ocasiones tenemos leyes científicas en el sentido de enunciados que describen relaciones de causalidad, ¿sí? Te dicen, todas las veces que sucede A, seguro sucede B, ¿sí? Pero en muchos casos no. De hecho, la mayoría de los casos, lo que conseguimos construir son relaciones de probabilidad, ¿sí? Es muy probable que suceda, pero certeza, ni siquiera en ciencias alcanzamos con mucha frecuencia la certeza. Lo que tenemos son probabilidades muy altas entre la ocurrencia de diferentes eventos. Es más, a veces tenemos reglas de inferencia, lo que ella llamó máximas de la experiencia, que son esto, reglas que uno va construyendo a lo largo de su vida o que se construyen jurisprudencialmente, como por ejemplo,
tengo que justificar que quiero meter a un tío en prisión provisional, ¿vale? Porque ha cometido un delito. Y digo, mire, la razón es que este señor tiene los medios y la oportunidad. ¿Por qué? Porque es ultra rico y tiene un jet privado para sí mismo. Y puede subirse en su jet y aparecer en la otra punta del mundo. Muy bien. A ver, ¿el hecho de tener un jet significa que te vas a escapar? No, pero alguien puede usar la regla de inferencia. A ver, la gente que tiene un jet, normalmente cuando tiene la oportunidad, huye de la justicia. ¿Sí? A ver, ¿esto es una relación de causalidad? Si tienes un jet te escapas. No, es una relación de probabilidad. ¿Comprobada científicamente? No, que va. Es casi un lugar común. ¿Sí? Bueno, precisamente porque nuestras reglas de inferencia, nuestra garantía, no siempre es una ley científica, el bueno de Toulmin establece o crea lo que se llama el cualificador. ¿En qué sentido el cualificador? El cualificador lo que hace es venir a atemperar, a minorar, a reducir la fuerza de la inferencia, diciendo es probable, probablemente, más posible que sí que no, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Qué es la condición de refutación? Mirad, la condición de refutación es como poner la mejilla primero, o poner la primera mejilla. ¿En qué sentido? Tú le estás ofreciendo un argumento a la contraparte, y lo que le dices es, mira, yo tengo mi pretensión está justificada por esta razón, esta garantía y este respaldo. Si tú consiguieses probar determinados hechos, volvamos a nuestro caso, 2 personas han copiado, 2 personas han respondido igual, nadie se expresa de la misma manera. Digo, si vosotros me demostráis en una prueba independiente que ante preguntas que no tienen nada que ver con la filosofía del derecho respondéis exactamente lo mismo, yo cojo mi argumento y me lo como, me lo zampo. Admito que no tengo razón. ¿Sí? La condición de refutación es aquel hecho o aquel argumento que tú le dices a la contraparte, si tú pruebas esto, yo renuncio a mi pretensión. ¿Sí? Lo que pasa es que quien pone la mejilla así cuando está defendiendo una pretensión, normalmente no lo hace de manera genuina. A lo mejor en ciencia sí, pero en el ámbito jurisdiccional o judicial, ni en broma. Cuando tú presentas una condición de refutación, sabes que esa condición de refutación es o muy difícil de probar o directamente imposible. ¿Sí? Sin embargo, hace aparecer tu argumento, tu pretensión, como más justificada. ¿Por qué más justificada? Porque tú estás dispuesto a aceptar que puedes no tener razón si se prueban determinados hechos o si se justifica una determinada cosa. Pero claro, suerte. ¿Sí? Así que la condición de refutación es un poco tramposilla. ¿Vale? ¿Dudas sobre esto? ¿No? ¿Seguros? A la de una, a la de 2. Tema 4. La interpretación del derecho. En 2 semanas nos da tiempo a ver este tema.
A ver, mirad, nosotros ya tenemos una primera noción sobre qué es la interpretación. De hecho, creo que fue, si no lo primero que os dije, pues a lo mejor lo segundo. Os dije, la interpretación es pasar de los enunciados o textos del legislador, ¿sí?, a las normas. Este paso, esta flechita, lo llamamos interpretar. ¿Y en qué consiste interpretar? También lo vimos. Tenemos un texto o una palabra, un conjunto de palabras a las que le damos significado mediante las reglas del lenguaje. Lo que estamos es, pues simplemente, entendiendo qué es lo que dice. El significado de las palabras cuando lo que tenemos es un enunciado normativo son las normas, ¿sí? Dijimos, ojo, que las normas no son entidades lingüísticas, es lo que extraemos de una entidad lingüística, es el significado de las palabras, no las palabras en sí mismas. ¿Por qué? Porque si no, si destruías las palabras, destruías la norma y esto no tenía sentido. ¿Sí? Bien, pues ya sabemos una gran cosa sobre interpretación. ¿Qué es? En realidad tenemos diferentes conceptos de interpretación disponibles, de los cuales no nos vamos a ocupar. Para nosotros, la interpretación va a ser atribución de sentido, significado, a textos jurídicos. Se puede hablar también de interpretación de hechos, pero significa otra cosa. Se puede hablar de interpretación de la costumbre, pero de nuevo es otra cosa. ¿Sí? Para nosotros interpretar va a significar coger un texto y atribuirle sentido, atribuirle significado. Ese significado, al menos en los textos del legislador, van a ser las normas. Entramos ahora sí en el punto 4.1, teorías de la interpretación jurídica. Mirad, a lo largo de del último siglo, no de los siglos, del último siglo, se ha discutido muy intensamente respecto a qué tipo de actividad es la interpretación. Las respuestas, aunque lo vamos a elaborar más, las respuestas son básicamente dos. Respuesta 1. Interpretar no es nada más que conocer. Cuando tú abres el Código Civil, lo que haces es leer, sabes las reglas del lenguaje y aprendes qué es lo que dice. Simplemente es un acto de conocimiento. ¿Sí? Coger la Constitución y leerla y sabes lo que dices y ya sabes cuáles son las normas que expresa. Primera opción, opción 1. Opción 2. Cuando interpretamos, lo que estamos haciendo no es un acto de conocimiento, sino un acto de elección. Un acto o bien de creación pura o bien de elección entre diferentes significados posibles. Cuando tú coges la Constitución y la lees, ¿qué puñetas vas a saber lo que quiere decir? En realidad estás escogiendo una determinada interpretación, o como mucho fiándote de la interpretación que han escogido otros. Claro, básicamente vuestros profes. ¿Sí? Vuestros profes escogen interpretaciones por vosotros y os las cuentan en clase. También yo. También. No, yo no, eso no sé si lo hago. Sí, no, también. Sí. Sí. Dicho así, es una cuestión muy simple y parece que irresoluble. Pero en realidad
lo que tenemos son al menos 3 grupos de teorías sobre la interpretación jurídica. El cognitivismo interpretativo, el escepticismo interpretativo y la teoría ecléctica. Pues para respetar mínimamente el orden, pues vamos con la teoría cognitivista. ¿Qué es lo que viene a decir el cognitivismo en teoría de la interpretación? Pues por si a alguien no le resultase evidente, el cognitivismo lo que viene a decir es que la interpretación es un acto de conocimiento. Vamos, que simplemente lo que hay que hacer es conocer las reglas del lenguaje, aplicarlas y entonces conoces cuáles son las normas expresadas en dichos enunciados. Y nada más. ¿Qué implica esto? Esto lo que implica es que todas las veces que leemos el Código Civil, la Constitución, el Código Penal, son siempre actos de conocimiento. Es decir, que siempre hay un significado y un solo significado. Correcto, al menos. ¿Sí? Lo que nos vienen a decir las teorías cognitivistas es que la interpretación, ¿en qué consiste? Pues mirar, la interpretación, en última instancia, lo que significa es aplicar las reglas del lenguaje. A ver, no nos volvamos locos, podría decir un cognitivista. La interpretación se parece mucho, pero mucho, a la traducción. Emilio. ¿Cómo traduces? No sé. El profesor conoce muy bien la materia. ¿Cómo decimos esto en italiano? Il professore, ripete. Ok. Molto bene. Anzi, benissimo. Ok. Vamos a utilizar a Emilio como conejillo de Indias, como objeto de experimentación. A ver, Emilio no es un hablante, no es una persona bilingüe perfecta. Emilio tiene que pensar. ¿Sí? Emilio, ¿qué es lo que hace? Oye algo en español y ¿qué es lo que hace? Emilio coge sus reglas del lenguaje, las reglas que se sabe del español, y dice, ¿qué quiere decir esto? Y entonces lo que hace es llegar al significado. Pero como yo le pido que traduzca, ¿qué es lo que está haciendo Emilio? Pues Emilio está haciendo el camino inverso. Ahora, una vez que tiene el significado, coge las reglas del italiano para decir lo mismo con otras palabras. Traducir quiere decir lo mismo con otras palabras. Bueno, para la teoría cognitiva de la interpretación, interpretar, por cierto, ¿sabéis cómo se llama la carrera de traducción? Traducción e interpretación, efectivamente. Así que, según los cognitivistas,
Interpretar es, claro, traducir. La única diferencia es si es texto o oral entre traducir e interpretar. Para los cognitivistas, interpretar es averiguar el significado. Lo mismo que lo haría un traductor. ¿Te has inventado algo por el medio, Emilio? No. ¿Siempre pasa esto? Emilio no se ha inventado nada. Mirad, hace unos pocos meses, pasó una cosa muy simpática en Estados Unidos. Y es que salió una nueva traducción de la Ilíada. El libro ocupaba un 20% menos. Y dices, a ver, ¿cómo eso? ¿Cómo puede ser que la misma traducción de un libro ocupe un 20% menos de palabras? ¿Seguro que la traducción es tan decir lo mismo con otras palabras? Claro, hay casos como el caso de el profesor conoce muy bien la materia, que no tiene ningún problema. Pero hay determinadas expresiones que resultan más problemáticas a la hora de traducir. De hecho, y esto lo vimos en una de las prácticas, cuando estás fuera de tu contexto lingüístico, hay determinadas expresiones que cuesta un montón decirlas en la otra lengua, básicamente porque no existen, ¿sí? Para los que sostienen la teoría cognitiva, esto no es un problema. Siempre podemos encontrar alguna forma, aunque sea un circunloquio, para expresar exactamente el mismo significado, el mismo contenido proposicional. Dentro de el cognitivismo interpretativo, tenemos dos tesis: el formalismo lingüístico y, como lo hemos llamado ahí, neoformalismo axiológico. A ver, ¿qué es el formalismo lingüístico? ¿Tienes diccionario? Bueno, tienes la página de la RAE. Y el diccionario, ¿sabéis que hay un diccionario panhispánico jurídico? Sí. Pues con esas dos cosas y la gramática de la RAE, ¿qué más necesitas? En lo que consiste en interpretar es en coger las reglas del lenguaje, semánticas, sintácticas, y aplicarlas, y ya está. A ver, esto es una versión un poco cutre del formalismo lingüístico. ¿Por qué? Porque en filosofía del lenguaje tenemos muy claro, o tienen muy claro, que el significado de los enunciados suele ser, o no, es siempre contextual, dependiente de las circunstancias de enunciación. ¿Quiere decir lo mismo un texto creado en 1975, el mismo texto creado en 1975 que creado a día de hoy en España, con 50 años de diferencia? Pues ya os digo yo que lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque ahí estábamos saliendo de la dictadura y empezaba la democracia. Y hoy parecemos una democracia consolidada, ¿sí? Si en aquel momento decimos que hay una amnistía para todos los delitos de sangre, va a querer decir una cosa. Y si lo decimos a día de hoy, va a querer decir otra, ¿sí? Lo más probable es que a día de hoy no metamos los actos terroristas. Y en aquel momento
Sí. A ver, un formalista interpretativo tampoco se chupa el dedo. ¿En qué sentido? En que sabe que hay una cosa que se llama pragmática. Lo que te viene a decir el formalista interpretativo, el formalista lingüístico, es que nosotros podemos conocer el contexto de enunciación, el contexto pragmático, de manera tal que podemos determinar cuál es el verdadero significado del enunciado, cuál es la verdadera norma que está ahí expresada. Para estos autores, cuando interpretamos, esto lo dejo apuntado y lo explico la semana que viene. Cuando interpretamos tenemos que tener en cuenta que hay tres elementos. Tenemos, por un lado, el enunciado interpretado, que es el texto del legislador al cual dotamos de sentido. Cuando decimos que traducimos o interpretamos, estamos produciendo otro enunciado que vamos a llamar enunciado, interpretativo. Sin embargo, aquí en medio hay una cosa que se llama enunciado interpretante. ¿Qué es lo que hace el enunciado interpretante? El enunciado interpretante lo que hace es crear una relación de sinonimia entre enunciado interpretado y enunciado interpretativo. El enunciado interpretante lo que nos dice es: el texto tal significa lo mismo que. ¿Sí? Y seguimos la semana que viene.